Bendiciones familia. Bienvenidos a nuestra meditación diaria. 365 días al encuentro con Dios. Que el Señor los bendiga en gran manera. Nuevamente nos encontramos en 365 días al encuentro con Dios y estamos ya finalizando el estudio del libro de Zacarías. Justamente hoy estamos en el día 270 y el título de la meditación tiene como nombre El Señor será Rey sobre toda la tierra. Mi nombre es Raúl Pineda y es un gusto compartir contigo en este día la porción de la palabra de Dios para nuestras vidas. Dice el libro de Zacarías capítulo 14 versículo 9 lo siguiente en la Nueva Versión Internacional: El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Estamos justamente leyendo el libro de Zacarías, que para muchos también es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Zacarías concluye su libro con el título de una profecía que se iba a cumplir en su debido tiempo, sobre el regreso claramente del Mesías, del anhelado, del esperado. Su pueblo debía de vivir el presente a la luz de esta gloriosa promesa. Recordemos que en el Antiguo Testamento muchos, o mejor dicho, todos murieron esperando ver el cumplimiento de la promesa, y eso le fue contado por justicia. El pueblo de Dios necesitaba una esperanza en la cual anclarse. Todo lo que les rodeaba era desesperanzador. Era caos, apostasía, indiferencia, incredulidad, desobediencia, etc. Nuestros días son bastante similares. El pecado rodea hoy en día al ser humano y desde luego al cristiano, y nos muestra claramente sus facetas que, aunque quizás al inicio se muestre como algo atractivo, algo que puede seducir al hombre, no nos muestra realmente la verdadera cara. Con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta del verdadero resultado del pecado mismo y todas sus consecuencias, que desde luego nos hacen lamentarnos de por qué no haber obedecido o haber seguido la dirección de Dios. En aquellos tiempos, el nombre de Dios para muchos todavía no era una verdad en sus vidas. Y cuando digo para muchos, aún para el mismo pueblo de Dios, había incredulidad, había indiferencia sobre las cosas que iban a suceder. Habían otros que lógicamente creían, como hoy en día. Hay muchos que no creen que Cristo volverá. Hay otros que todavía esperan que Él venga por primera vez. Entonces, menos que creen que vendrá por segunda vez. Si te has dado cuenta, mucha de la enseñanza que hemos estudiado en estos últimos días habla acerca de las profecías, y quizás te has preguntado ¿qué es una profecía? La profecía es un don sobrenatural dado desde luego por el Espíritu Santo, que consiste en conocer por inspiración divina o celestial las cosas que van a suceder en el futuro. Para muchos, la profecía tiene que ver lógicamente con la revelación de Dios, y claramente está, y lo vemos en 1 Corintios 12:10. A otros, dice la Biblia, les dio el don de hacer milagros, y a otros la profecía, y a otros el discernimiento de espíritu, refiriéndose a los dones del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Veamos esto como algo muy importante para nosotros, porque si nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, al segundo libro de Pedro, vamos a encontrar una enseñanza muy importante acerca de la profecía. Pero antes de que vayamos ahí, preguntémonos, para el pueblo de Israel, para el contexto en el cual fue escrito este pasaje, ¿qué estaban viviendo? ¿Cuál era la realidad que ellos vivían? Definitivamente nos damos cuenta que ellos habían perdido toda esperanza. Y era importante que a través de este profeta pudiesen entender, por medio de la palabra profética que expresaba él con su boca, que aún en medio de la oscuridad del momento había una lámpara de luz que iba a brillar por la eternidad, que iba a llegar aquel día donde aparecería
el Mesías, donde vendría el que tanto ellos anhelaban y esperaban. Y sabemos que esto se prometió y se cumplió. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21, nos dice lo siguiente: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Antes todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Cuando yo leí este pasaje de Segunda de Pedro, me quedé pero en verdad que asombrado de cómo el Señor afirma lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento. Afirma, nos comprueba y nos deja entender que toda palabra profética que es salida de la Biblia, que es salida de la palabra de Dios, se cumplirá. Mucha se ha cumplido y otra todavía esperamos el cumplimiento de la misma. Esa luz de esperanza es la que hoy descansa en nuestros corazones, en saber que Cristo vendrá pronto por su iglesia, en que Dios a través de su Hijo nos ha ido a preparar una morada celestial para que tú y yo estemos juntamente con Él allá. A los que han partido a la presencia de Dios se nos han adelantado a ese propósito. En su tiempo nos encontraremos todos allá en las bodas del Cordero, en el reino de los cielos. Imagínate, qué mejor esperanza que esa, allá donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no envejeceremos, allá donde todo será gozo, paz, alabanza y exaltación al Rey de Reyes. Familia, preparémonos para ese hermoso tiempo de cuando nos encontremos con nuestro Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y esta palabra profética de esperanza, de luz para cada uno de nosotros. Tú, Señor Jesucristo, eres Rey y reinas sobre toda la tierra. Lo reconocemos y lo declaramos y te lo pedimos que esto también siga generando en cada uno de nosotros, Señor, ese gozo, esa paz y esa esperanza que no duerme nunca. Te damos a ti las gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente. Nos vemos mañana en nuestra próxima meditación. Un fuerte abrazo. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como www.elsalvador.senticity.org o en Facebook como Senticity El Salvador. Te esperamos el día de mañana en la siguiente edición.